Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas. Es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos, y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Por ello, los fariseos y los escribas le preguntaban: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también: qué bien violáis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será castigado con la muerte. Pero vosotros decís: si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podría recibir como ayuda lo declaro corbán, es decir, ofrenda, ya no le dejáis hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición que os habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Hoy día vemos a Jesús visitado ya no por personas que buscan ayuda, que se reconocen débiles, frágiles, necesitadas de su amor, o al menos de su ayuda como médico de cuerpo y alma, sino que vienen simplemente a molestar a Jesús, vienen con el ánimo de entrometerse en la vida y en la misión de Cristo, tratando de demostrar una cierta superioridad ante el Señor por la fuerza de la costumbre y de la tradición religiosa. Es el caso de los fariseos y también de algunos escribas que se reúnen junto a Jesús. Estos personajes pertenecían a la élite del pueblo judío, que era un pueblo prácticamente teocrático en su organización interna, es decir, que dejaba todo el gobierno de las realidades civiles inclusive, y no solamente religiosas, en manos de unos personajes que estaban encargados de las costumbres y tradiciones del templo, es decir, justamente los fariseos y los escribas. Y llegan estos personajes que tienen miedo de ver que Jesús rivaliza con ellos en popularidad, en atraer a la gente, y que no están para nada de acuerdo con la forma en que Jesús está exponiendo la palabra de Dios y enseñando todo lo que decía en el Antiguo Testamento, especialmente los 10 mandamientos, que se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Entonces estos fariseos, que se creían muy religiosos y también lo hacían notar ante los demás, pero era pura apariencia, habían gestado a lo largo de los siglos un montón de tradiciones, costumbres que los hacían aparecer aún más perfectos, pero que en el fondo eran costumbres externas, costumbres muertas en el sentido espiritual, y que, como muy bien dice Jesús en su defensa, muchas veces terminaban por ir contra el mismo mandamiento divino. Entonces, lo que sucede en esta escena es que los fariseos y los escribas le reclaman a Jesús porque sus discípulos no se lavan las manos 7 veces antes de comer,
y no se bañan antes de comer cuando van a la plaza y cosas por el estilo. Es decir, le reclaman a Jesús verlos no solamente sucios y maleducados desde su perspectiva, sino que están violando las costumbres religiosas que ellos tienen. Jesús les dice claramente, con dolor, con ánimo de corrección, siempre con amor, pero con mucha firmeza, con mucha dureza, que son unos verdaderos hipócritas. Es decir, lamentablemente, su religión, su amor a Dios, expresado en tantísimas costumbres, leyes y tradiciones humanas, es mentira, es todo falso. Es como dice Jesús, citando al profeta Isaías, este pueblo hipócrita me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Con lo cual Jesús deja claro que para poder vivir la verdadera religión, el verdadero amor a Dios y seguir las sanas costumbres y tradiciones de nuestra religión, es necesario hacerlo con todo el corazón. No solamente tratando de aparentar, no solamente tratando de imponerse como superior a los demás por cumplir tales y tales preceptos, que muchas veces los más pobres no pueden cumplir, porque la gente pobre de aquel tiempo era imposible que se pudiera lavar y bañar tantas veces, ya que no tenían condiciones para eso y tenían que trabajar mucho con la tierra. Sin embargo, Jesús les dice además que ellos con sus tradiciones están yendo contra el mismo mandamiento de Dios. Y cita ahí un caso concreto que ni siquiera aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero que es un añadido que han puesto los fariseos a la tradición judía. Es decir, por ejemplo, que en vez de cumplir el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, cuida a tus padres, protégelos cuando ellos lo necesitan, ellos son capaces de declarar ofrenda sagrada, los bienes propios, y de esa manera se evaden de la obligación moral de cuidar y proteger a los padres. Muy fácil. Esto es Corbán, todo esto que yo tengo es ofrenda sagrada, pertenece a Dios, pero entonces ahora yo no lo puedo usar para ayudar ni siquiera a mis propios padres. Lo cual todo es una mentira, porque es un ofrecimiento que queda simplemente en manos de los mismos propietarios. Entonces Jesús dice que todo ese formalismo, ese ritualismo, es mentiroso, es hipócrita, es falso y no agrada para nada a Dios. Tenemos que pensar si nosotros hoy en día no estamos cayendo también en mucho ritualismo, en muchas actitudes que vamos adoptando fácilmente, que aparentemente son buenas, pero son puras tradiciones humanas. Yo siento vergüenza a veces cuando veo en las capillas, en las iglesias de mi propia parroquia, que el envase que está ahí, ¿no es cierto?, el recipiente para el agua bendita, permanece seco, ya 2 años seco, para cuidar el tema de la salud, el tema sanitario, pero sí hay grandes envases de gel y de alcohol para que la gente pueda lavarse las manos. Entonces, ¿qué demuestra eso? Que en la práctica nos estamos llenando de cuidados que son mentirosos, que son falsos, que son rituales absurdos en realidad, pero que en el fondo muchas veces esconden un gran apego a lo humano, al que dirán, a aparentar ser bueno, cuidarse la salud para cuidar al resto, pero en el fondo es una mera confianza puesta en el hombre. Y no tenemos la confianza puesta en Dios. Es así, por ejemplo, que el uso de la mascarilla, que podría muy bien usarse de manera más prudente, porque cuando alguien camina por la calle no tiene por qué estar obligado a usar mascarilla,
Más bien, para cuidar la propia salud tendría que sacarse la mascarilla y respirar aire puro. Y después, en otros ambientes, cuando hay más gente, cuando está en una concentración popular, ahí sí corresponde tal vez colocarse la mascarilla para el resguardo sanitario que se exige. Pero muchas veces nos encontramos con distintas personas en eventos y estamos durante una liturgia, por ejemplo, o en un encuentro civil, sea lo que sea, todos con mascarillas, pero después se abre la posibilidad de un cóctel o de un almuerzo, de una comida, y por supuesto las mismas personas que estaban ahí se sacan la mascarilla. Con esto yo no quiero decir que sea malo o sea incorrecto cuidarse y tener medidas de protección para la pandemia que estamos viviendo. Pero sí que estamos adoptando muchas costumbres y muchas tradiciones que son confianza en el hombre y no confianza en Dios. Como por ejemplo, veo tantos hermanos que durante estos 2 años de pandemia simplemente no han ido más a la misa. Es cierto que el año 2020 los obispos dieron un permiso especial para no ir a misa y para no declarar como precepto en ese tiempo, en forma excepcional, el día domingo. Pero muchos de ellos se lo han tomado al pie de la letra hasta hoy y simplemente no han pisado la iglesia en estos 2 y más años tal vez. Es una pena, porque estoy seguro que esas mismas personas no tienen ningún problema en asistir a los centros comerciales, a los estadios, a las marchas, a los encuentros familiares o laborales o a donde sea, cuando les conviene. Es tradición humana. Pedimos entonces al Señor que nos regale poder amar al Señor con nuestro corazón, con todo nuestro sentimiento, con todo nuestro ser. Que nuestra religión no sea puro ritualismo vacío. Que nuestras costumbres humanas no estén desligadas del verdadero amor a Dios y de un auténtico ordenamiento que permita que todo lo que hacemos sea realmente para la gloria de Dios, verdaderamente para amar al prójimo y para amarnos a nosotros mismos.